Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damas y caballero, niños y niñas. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa En la Línea de la Fe, en su edición del día 25 de febrero del año del Señor del 2022. Ya estamos en la última semana de este segundo mes del año. De alguna forma, increíblemente, ya estamos a punto de iniciar el tercer mes. Y con ello, pues también estaremos dando inicio a una de mis temporadas favoritas, ya que para la siguiente semana, propiamente el miércoles, pues estaremos celebrando el inicio de Cuaresma con el miércoles de ceniza, que específicamente es el día 2 de marzo. Es un placer contar con su presencia, amable Radio Escucha, en este día, y pues seguimos en pandemia. Si bien es cierto que ya ha bajado un poco el asunto de los contagios, pues vivir con el COVID ya es un hecho. Permítame aclarar, antes de continuar, que el nombre de la pandemia se ha definido como la COVID-19, porque la palabra pandemia tiene una acepción femenina, y de ahí que se tiene que usar el prefijo la, el artículo la. Pero en sí el nombre del virus es COVID-19 o SARS-CoV-19, y tiene y siempre va a ser el COVID porque tiene una acepción masculina, porque se refiere al virus. Y el virus, la palabra virus, tiene una acepción masculina. Entonces, si se refiere usted al COVID, propiamente al virus, pues hay que utilizar el artículo el. Si se refiere a la pandemia, hay que utilizar la, el artículo la. Aunque en realidad utilizamos el término la pandemia del COVID-19, pues es al final una buena sentencia, la pandemia, que no le decimos un nombre, del virus del COVID. De cualquier forma, pues ahí está la aclaración, simplemente por cultura general, para que no se oiga tan mal cuando diga usted, es que estoy enfermo de la COVID. No, estoy enfermo del COVID. Pero bueno, pues como le decía, cultura general nada más para no caer en más errores y seguir contribuyendo a la degradación de nuestro lenguaje. En fin, hoy 25 de febrero pues estamos celebrando, según el santoral también, la fiesta de un eremita llamado Valerio de Astorga, conocido como San Valerio de Astorga el día de hoy. Y la historia de ese santo pues es particularmente interesante. Fíjese usted, él se forjó como santo a raíz de la paciencia, del sacrificio y de la oración. Y según la historia que podemos leer en portales como catholic.net y santopedia.com, indica que este santo se probó en la paciencia al tener conflictos con los clérigos de su época, por allá del siglo VI. Me recordó aquel versículo, ¿no?, donde el Cristo dice, el que no está contra nosotros, pues está a nuestro favor. Parece ser que los clérigos de esa época no estaban muy de acuerdo en esto, y pues esto lo llevó a tener conflictos con estas personas. Esta frase, este versículo lo puede usted encontrar en Marcos, en su capítulo 9, del 38 al 40. Y si quiere conocer toda la historia de este santo, propiamente del santo de Valerio de Astorga, puede ir, le insisto, al portal de catholic.net, y ahí está toda la historia. Un saludo también para aquellos que se llaman Valerio o Valeria, que festejan hoy su santo, su cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios les siga llenando de bendiciones. Por cierto, tenía un amigo yo que se llama Valerio. Ojalá ande bien por allá donde ande. Un saludo desde acá, compañero. Trabajé con él muchos años. Y pues dicho lo anterior, nosotros estamos dando inicio también ya a su programa En la Línea de la Fe, continuando con nuestro tema de la semana pasada acerca de los sentidos. Y hoy, como le había anticipado en aquel entonces, pues queremos explorar la disyuntiva que nos ofrece el análisis de la relación y los sentidos, o mejor dicho, de los sentidos, y la relación que estos tienen con nuestra realidad. Y obviamente, cómo esta realidad pues está basada en la percepción e interpretación de lo que el mundo nos brinda, y cómo eso determina nuestro comportamiento también. Considero, amable Radio Escucha, que esto es un factor en las relaciones humanas, y sobre todo en el desempeño de cada persona en relación a todo lo demás. Imagine usted que la percepción nos va a dar la pauta para actuar y definir nuestras decisiones. En palabras llanas, digamos que aplicamos el dicho con lo que entiendo te remiendo. Y mire que más de las veces no entendemos, y porque no entendemos remendamos mal.
porque según cómo entendemos, pues eso va a ser cómo reaccionemos. Voy a repetir esta parte porque según cómo entendemos es cómo reaccionamos. Este asunto pues básicamente es un comportamiento y de eso se encarga de estudiar la psicología. Esta disciplina estudia el comportamiento de las personas y determina los cambios que hay que hacer para mejorar este comportamiento. Luego, las ciencias físicas como la anatomía, la neurología, la física, la ergonomía, etc., estudian los órganos sensoriales y todo el ser humano para determinar si es correcto su funcionamiento. Y la naciente programación neurolingüística, que si bien decíamos en programas anteriores que no es una ciencia, pues se encarga de darnos algunos tips para cambiar esas creencias y con ello pues podamos cambiar nuestro comportamiento. Es decir, que todas esas ciencias trabajan, o bueno, al menos deberían, en pro de lo mismo. Hay que entenderlas un poquito más. No obstante, ninguna de estas ciencias anteriores o pseudociencias pues han logrado ingerir más allá del campo del comportamiento, ¿no? Y cuando requerimos un análisis más profundo del mismo, que se genera en base a las percepciones, como le decía, pues siempre nos vamos por la orillita, porque en realidad o nos da miedo entrarle o de plano no lo entendemos. Entonces, desde mi perspectiva, amable radio escucha, podemos ingresar otra disciplina más para completar el cuadro que veremos al final de este programa. Vamos a ingresar la teoría de sistemas para entender un poco cómo es que funciona esto de la interpretación, de la percepción y del comportamiento. Junto con esto vamos a ver también los dos tipos de percepción más importantes que podemos tener en los seres humanos, de los cuales pues ya hablamos un poco en el programa pasado. Aquí los denominaremos la percepción emocional y la percepción física. Y también aquí pues para ser francos nos vamos a meter en problemas porque revisaremos un poco el escenario aquel donde cada persona siente y percibe de forma propia, lo que puede agravar o aligerar una situación. Y digo que nos vamos a meter en problemas porque sin dudarlo pues nos agrada pensar que tiene mucho que ver la forma en cómo recibimos las cosas, no en cómo nos lo dicen. Es decir, para nosotros es bien interesante o bien importante pensar que las cosas que nos dicen y nos hacen las otras personas son las culpables de cómo nos sintamos. Y eso realmente no es así. Digo, no lo digo yo, lo dicen muchos autores y lo dicen muchos estudios. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de este programa. De aquí que tomaremos un texto de Mark Manson sobre la responsabilidad y la culpabilidad, que dicho sea de paso, pues es bastante molesto. Porque no podemos descartar aquello de la intencionalidad, yo lo sé, pero aún así, lo más increíble es que la intencionalidad se desvanece cuando aprendemos a definir la culpa y la responsabilidad, es decir, cuando aprendemos a interpretar. Después de lo anterior, pues también se tiene la idea de que terminar con un breve análisis sobre el motivo y razón que nos surgen a entender nuestra percepción e interpretación es necesario y se hace completamente necesario. La intención de esto es ver que en la diferencia es donde radica la riqueza. Y también que hay una gama muy grande de beneficios al aceptar que los consensos para denominar las cosas nos pueden quitar muchos dolores de cabeza, pero que hay muchas personas que toman esos consensos y acuerdos como imposiciones de la mayoría. Y bueno, pues quizás sea así, pero al final, cuando entendemos que el significado es un acuerdo de toda la gente que vive en este planeta, pues el color blanco será el color blanco aquí en China. Incluso, ahora que Elon Musk nos lleva a Marte, pues también ahí el blanco seguirá siendo blanco. Sí, ok, bueno, Elon Musk está trabajando con un programa espacial bastante interesante. Es una persona de Estados Unidos que nos quiere vender propiedades en Marte y viajes a Marte, ¿no? En fin. Como se podrá dar cuenta, digo con esto, pues estimado radioescuchas, si en el segmento anterior íbamos a tener problemas y quizá algunas vicisitudes, pues aquí sí de plano vamos a salir, si no desgreñados, por lo menos raspados, porque hablaremos de cosas que no nos agradan a algunas personas, y mucho menos aquellas que consideramos
que hablar de las acepciones es ofensivo y es limitante para aquellos que les molesta hablar en binario. Pero no se me espante, considero yo que el Espíritu Santo, que nos guía siempre, también en este momento nos va a brindar su ayuda y apoyo para utilizar las palabras necesarias y hacer el discernimiento que se requiere para aportar o asimilar lo que hoy platicaremos aquí. Finalmente, antes de irnos a la oración de inicio, pues debemos de pensar que esto de la interpretación aplica para todos los ámbitos en la vida, y es muy triste ver que en las religiones donde más disparidad haya y donde los conceptos se tomen bajo una interpretación estrictamente personal y no aceptamos la universalidad de algunas enseñanzas, lo que ha causado separación, intrigas, abusos, controversias y pues sí, de todo un poco. Es curioso cómo el santo que veneramos hoy, San Valerio de Astorga, sea muestra de que la persona en base a su percepción adopta la fe y la transforma, y aún así es capaz de aceptar la enseñanza universal de la Madre Iglesia. No considero bajo ninguna razón que esto esté peleado. Recordemos el versículo sobre los carismas, ¿no? Hay diferentes carismas, pero el Espíritu es el mismo. En lo que no estaré de acuerdo, sin duda, es que la interpretación personal o la percepción personal de las cosas se sobreponga por encima de la enseñanza apostólica, que dicho sea de paso, pues por algo está donde está. No se me espante, ya que es mucha información, pero pues con el tiempo y un ganchito le vamos a ir dando forma a esta plática y verá que vamos a armar algo bastante interesante, y estoy muy seguro que algo de lo que vamos a platicar el día de hoy le servirá de forma muy profunda en su vida diaria. Por el momento, ¿qué le parece si nos vamos a la oración de inicio para empezar como se debe? Y le recuerdo que usted está escuchando en la línea de la fe, en la mejor estación de radio, claro, Voz de la Iglesia. Yo soy Juan Valdés y le pido que se abroche el cinturón porque de este lado pues ya iniciamos, ¿no? ¡Vamos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale a la vida, cántale al amor. Cuando tengas penas en tu corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues ha visto la humildad de su esclava.
nombre es santo, santo, santo es su nombre. Todas las generaciones me felicitarán, porque el santo y poderoso maravillas hizo en mí. Su misericordia llega a sus fieles, y su nombre es santo, santo, santo es su nombre. Con su brazo hace proezas, dispersando a los soberbios, derribando al poderoso, levantando al humilde. Al hambriento Dios lo colma de sus bienes, y a los ricos despide vacíos. Santo es su nombre, como había prometido a nuestros padres desde antiguo, a favor de Abraham y de su descendencia. El Señor viene en auxilio de Israel, y su misericordia es eterna. Santo es su nombre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues ha visto la humildad de su esclava, y su nombre es santo, santo, santo es su nombre. Todas las generaciones me felicitarán, porque el santo y poderoso maravillas hizo en mí. Su misericordia llega a sus fieles, y su nombre es santo, santo, santo es su nombre. Con su brazo hace proezas, dispersando a los soberbios, derribando al poderoso y levantando al humilde. Al hambriento Dios lo colma de sus bienes, y a los ricos despide vacíos. Santo es su nombre, como había prometido a nuestros padres desde antiguo, en favor de Abraham y de su descendencia. El Señor viene en auxilio de Israel, y su misericordia es eterna. Santo es su nombre, y su nombre es santo, santo, santo
su nombre. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Continuamos en nuestro programa En la Línea de la Fe y le agradezco su preferencia, también le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio. Gracias también por sus comentarios que nos hace favor de dejar en las redes sociales y gracias por compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad crezca más y podamos tener eco de las diferentes ideas que presentamos y que tratamos de argumentar en este espacio. Le pido de la manera más atenta que siga cuidándose mucho por esta pandemia que aún está lejos de terminar. Aunque por ahí tontamente se diga otra cosa, y sobre todo que atendamos las indicaciones de las autoridades de salud que nos siguen invitando a utilizar el gel, el cubreboca, a desinfectar las superficies que tocamos con regularidad y también aquellas que no, y a evitar las aglomeraciones y el contacto físico, pero recordemos que hay que reforzar también el acercamiento social con la sana utilización de las redes sociales y de los mensajeros instantáneos. Recuerde que cuidándose usted nos cuida a todos y también recuerde que hay muchas personas que están en soledad y que necesitan hoy más que nunca que nosotros les tendamos una mano. Quiero aprovechar para hacerle una cordial invitación a que escuche las estaciones de radio que tiene nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Particularmente le quiero hacer la invitación el día de hoy para que escuche el programa del Padre Emilio. Todos los miércoles a las 5 de la tarde se llama Cántale a la Vida. El Padre Emilio es un buen exponente de la música religiosa y pues la invitación es a que lo escuche y comencemos a apreciar lo bueno que tiene este tipo de música. Digo, no solo para amenizar las celebraciones, quizá como estamos acostumbrados, y también como lo intentamos hacer muchos de los que estamos dentro del Ministerio de Música de nuestras parroquias, sino que también este género musical ayuda mucho en la reflexión, la meditación y trae cierta paz que puede ayudar a tranquilizar mucho nuestro ajetreado día. No se lo pierda, miércoles a las 5 de la tarde, Cántale a la Vida es el programa con el Padre Emilio, Padre Milocho. Si usted nos acaba de sintonizar, estimado radioescucha, le comento que estamos hablando acerca de la importancia de los sentidos en la percepción que tenemos y de la misma forma de cómo influyen estos sentidos en la construcción de la realidad propia. También estamos comentando sobre la percepción física y emocional que los sentidos pueden tener y de cómo sin duda se puede engañar a los sentidos, o mejor dicho, se puede tener una interpretación errónea de la realidad al tener una mala percepción. Para lograr entender esto, decíamos que era necesario incorporar una teoría más a esta paleta de conocimientos y en este caso estamos hablando de la teoría de sistemas, que en este segmento intentaremos explicar con analogías sobre las percepciones y las cosas cotidianas que todos hacemos. Esto con el único fin de que podamos entender un poco más este punto. Pero antes de continuar con estas definiciones, pues permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, la diócesis de Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán también, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos para enviar un cordial saludo a todas las personas que trabajan en las diferentes empresas asentadas en el Valle de México, a los administrativos, a los operativos y todo el personal que anda trabajando ahí y con ello contribuyen a la economía de las familias y de todo el país. Sigan esforzándose, que nosotros desde este lado pues seguimos pidiendo por ustedes. Los grandes países se construyen con grandes personas, no olvidemos eso. Dentro del tema que nos ocupa, pues hemos de empezar analizando un poco la teoría de sistemas, le comentaba, y esta es bien sencilla, ¿no? Solo tenemos que entender que esta teoría ocupa tres aspectos importantes: una entrada, un proceso y una salida. En el ámbito que estamos hablando, podemos decir que esto se traduce como las entradas serían los estímulos que recibimos del mundo y de las personas. El proceso es la forma en que nosotros vamos a interpretar ese estímulo o cómo lo percibimos, y la salida es la reacción que tenemos en relación a ese impulso. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a suponer que ese sistema es como una banda transportadora donde ponemos algo, pasa por una caja, algo que no podemos ver, y del otro lado sale un producto diferente al que pusimos en el inicio. Esto es lo mismo que cuando horneamos un pastel. Digamos, la entrada del proceso
es preparar el pastel, preparar la masa, ponerlo todo en el molde. El proceso es cuando lo metemos al horno. El horno en este caso es la caja, que tiene un proceso diferente y que no sabemos exactamente cómo funciona. Y la salida pues ya es cuando sale el pastel cocinado y cuando lo disfrutamos. Lo mismo sucede con los estímulos. Nosotros todos los días recibimos estímulos o entradas en nuestra vida, y esa caja por la que pasan esos estímulos es nuestra forma de ver la vida. Y dentro de esa caja se incluye la mente, el corazón, el sistema de creencias, nuestra autoestima, nuestros valores, nuestras emociones, nuestra fe. Cada uno de estos elementos analiza el impulso que se recibió y fíjese usted bien, el aspecto que más predomine en esa caja es el que le va a dar una interpretación al estímulo. Si estamos hablando de que en esa caja conviven la mente, el corazón, el sistema de creencias, la autoestima, los valores, las emociones, etc. Imagínese usted que si tenemos problemas en la autoestima, ¿quién cree que le va a dar más valor a eso? Más valor a ese impulso. Por poner un ejemplo que me viene a la mente en este momento, vamos a decirlo en un matrimonio. Es que es donde se dan las situaciones más cómicas y los mejores ejemplos. En un matrimonio, digamos, los motes, ¿no? O apodos entre la pareja pues son comunes. Sí los ha oído. Él le dice a ella gorda, de cariño, claro. O ella le dice gordo, también de cariño, ¿no? Él le dice vieja, ella le dice vieja a tu abuela. Aparte de eso, le dice viejo. Y algunos otros motes o apodos más disonantes y casi hasta insultantes. No obstante, más de las veces ese mote resulta incómodo para quien lo recibe. No porque el otro se lo haya dicho con mala intención o con la intención de fastidiarlo, sino porque la persona que recibe el mote o el apodo lo ingresa a su forma de ver la vida, y en esa caja está predominando un trauma con el peso corporal, digamos, que pesa mucho. Bueno, o sea, no por el peso, sino que es muy importante, que le duele mucho. Entonces, si para esta persona el peso, el sobrepeso, la gordura, la obesidad, es un factor de problema, el hecho de que le digan gorda o gordo va a generar una reacción negativa. Qué curioso el caso, quizá en ese momento no lo diga, pero lo va a guardar en el aguante y va a terminar explotando, no por gordo, sino explotando porque un día se va a cansar de recibir tantas veces el mismo apodo. En este ejemplo, pues la entrada es el mote, ¿no? O sea, el apodo. El proceso es darle peso a esa palabra. Es decir, la persona que lo recibe le está dando peso a esa palabra. La salida es la reacción. Y en este caso es una reacción negativa, el sentimiento de molestia. Entonces, como esto, pues sucede lo mismo con todos los impulsos que recibimos. Muchos de ellos no tienen un mayor alcance, pero nosotros mismos, dentro de nuestra caja negra, le asignamos un valor muy estúpido, basado, como ya dijimos, en el factor que gobierne más esa caja. Las emociones, los sentimientos, el conocimiento, el dolor, el duelo, el amor incluso, ¿no? Un poco así, para que quede más claro, pues aquí otro ejemplo, ¿no? No, ya no va con los matrimonios, ahora es con los automóviles. Sabemos que tienen velocidades. En este caso, pues el impulso es cuando metemos la velocidad, es decir, esa es la entrada, cuando metemos la velocidad a la caja de cambios, y la caja de cambios hace el proceso, la caja de velocidades hace el proceso, y la salida es cuando el auto avanza. Las únicas personas que conocen realmente el funcionamiento de esa caja de velocidades son quienes la diseñaron. Y bueno, algunos mecánicos, ¿no? Nosotros simplemente sabemos que metiendo la velocidad al auto, poniendo el clutch, sacando el clutch, y si es automático el carro, pues sin necesidad de clutch, el auto se va a mover. Lo mismo sucede con la caja negra que tenemos nosotros en nuestra forma de vida. Los únicos que sabemos qué es lo que hay y cómo funciona, pues somos nosotros mismos, porque nosotros nos conocemos, o bueno, al menos deberíamos de conocernos. La forma en que nosotros interpretamos los estímulos que nos llegan del mundo y de las personas determina la reacción, y la reacción determina nuestra realidad. Aquí va de nuevo. La forma en que nosotros interpretamos los estímulos que nos llegan del mundo y de las personas determina la reacción, y la reacción determina y crea nuestra realidad.
Volviendo al ejemplo de los motes o de los apodos en el matrimonio, una persona que tiene una caja negra bien balanceada, digamos, entre todos los conocimientos que hay ahí adentro, entre todos los factores que hay adentro, como la autoestima, el conocimiento, sus emociones, los valores, etcétera, será una persona que quizá decida ni siquiera aceptar el mote, ni siquiera tomarlo. Pero si llegara a hacerlo, pasaría por esa caja sin mayor efecto y la reacción sería nula. Todo lo anterior bajo una decisión. La persona decide qué es lo que tomará y qué no. Esto también ya lo había comentado un poco Jorge Bucay, en el sentido de ver que uno puede ser tan inteligente en que puede aceptar o no lo que viene del mundo. Decidir qué le hace daño y qué no. Entonces, ¿qué tipo de reacciones originan los impulsos que nos da el mundo? Bueno, las más comunes y que más se pueden ver, pues primero son reacciones que se convierten en actitudes y en comportamientos. Por ejemplo, la primera reacción al recibir el mote de gordo sin duda es de molestia. Y pues curioso el caso, es más molestia con nosotros mismos que con nosotros. Aunque hay algunos cínicos que se enojan con nosotros porque tienen aunque tengan un sobrepeso muy marcado, ¿no? En fin, luego del enojo y la molestia viene el sobreanálisis, ¿no? Nos preguntamos por qué me dijo gordo, a pesar de que sabemos por qué, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me dijo gordo? Lo repetimos una y otra vez y otra vez, lo que causa distracción. Todo esto del sobreanálisis va a causar distracción y molestia permanente. Todo lo anterior, pues acompañado de una emoción que puede ser de soberbia cuando nos enojamos, o puede ser de aflicción cuando tomamos, cuando aceptamos, mejor dicho, cuando tomamos, no aceptamos, cuando tomamos que estamos gordos, o tomamos el insulto, y que merecemos eso, que merecemos todos los insultos que la gente nos quiera dar, es decir, cuando nos ponemos en papeles de víctimas. Esto es bien interesante porque, mire, Jesús, en algún momento, uno de los versículos en sus evangelios, él dice que cuando te golpeen en la mejilla, como buen cristiano tienes que poner la otra. ¿En qué sentido estaremos interpretando esto? ¿Cómo cabe esa parte aquí? Es bien interesante porque una persona que no tiene bien balanceada su caja, que no tiene bien balanceada todas sus emociones, su sistema de creencias, en el momento de que tenga que poner la otra mejilla se va a sentir la víctima, ¿no? Pues se va a sentir la víctima. Una persona que esté bien balanceada, que esté bien, no sé, que tenga todas sus emociones en donde deben de estar, que son muy pocas personas las que logran eso, va a poner otra mejilla con gusto y le va a decir, vale, mira, si quieres la túnica, pues también llévate el manto, güey, a lo mejor lo necesitas. Y ya no sería la víctima. Tendría otro pensamiento que vamos a discutir en programas cuando veamos la persona social, pero es bien interesante este papel, es bien interesante empezar a analizar que podemos caer en el victimismo, en la victimización de nosotros mismos, en vez de cambiar de pensamiento. Y todo eso, ¿quién lo determina? Pues lo va a determinar nuestros sistemas de creencia, nuestros modelos mentales, lo que pensamos, las percepciones que tenemos. Pero si tomamos en cuenta esta escena que le comentaba yo, la parte del mote, pues quizá la palabra no llevaba ninguna intencionalidad y nosotros ya se la dimos, o quizás sí la llevaba, ¿no? Y nosotros le aumentamos el valor, como cuando nos dicen, ay, gordo, ¿no? O cuando le decimos a aquella, ¿qué onda, gorda? Bueno, ya llevan intencionalidad. Digo, me queda claro que hay personas y situaciones que lanzan las palabras con el único fin de hacernos daño. No obstante, pues todas esas palabras son impulsos que nosotros podemos decidir si nos afectan o no. Podemos decidir si las pasamos por esa caja de nuestros procesos o no. Incluso podemos decidir si permitimos que esa reacción salga, porque digo, no podemos evitar que se genere la reacción, pero sí podemos evitar que se manifieste. Bueno, pero eso no es muy bueno que digamos, porque pues, si no dejamos que se manifieste, por eso nacen las enfermedades. Para lograr esto, todo lo opuesto a esto, estimado radioescucha, considero que se debe iniciar con un proceso arduo de autoconocimiento. Esto es con el fin de cambiarlo. Un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de comprensión, de asimilación, de perdón, de investigación, etcétera, etcétera. El mismo proceso que hemos estado promoviendo en este programa desde la temporada pasada, y pues de alguna manera es importante que pensemos que si lo intentamos y lo vamos realizando, nos puede dejar muchos beneficios, y podemos empezar por algo muy simple como analizar las reacciones que tenemos con los impulsos del mundo y ver dónde se originan.
para poder cambiar ese proceso. Es decir, ver dentro de esa caja negra qué es lo que está gobernando más. Considero que esto es lo más importante porque las reacciones definen la realidad, insisto, y la realidad es donde vivimos. Digamos que las reacciones son como excremento, ¿no? Que vamos dejando por donde estamos. Entonces va a llegar un punto en el que el olor pues, va a ser insoportable, tanto para nosotros como para los demás. Y esa es nuestra realidad. Lo que nosotros vamos construyendo en cada acción y con cada decisión es lo que vamos viviendo. Esas son nuestras reacciones. Nuestras reacciones crean nuestra realidad. Y mire, y escúcheme, cuando le digo que estas reacciones pueden crear realidades espantosas, de verdad espantosas. Nada más por la reacción. Le pido una disculpa si pareciera ser demasiado grotesco con lo que mencioné hace rato, pero a veces las palabras sencillas, por fuertes que sean, ejemplifican mejor lo que se quiere decir. ¿Qué le parece si nos vamos tomando un tiempo para pensar en esto? Y mientras tanto, pues yo le invito a que vayamos a un corte musical. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, que enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarle a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! Salvación de tu sangre derramaste, en la cruz me perdonaste por amor. Tú, Jesús amado mío, has pagado un caro precio por mi salvación. De tu sangre derramaste, en la cruz me perdonaste por amor. Con tu sangre me limpiaste, me lavaste con tu amor. Salvación de tu sangre derramaste, en la cruz me perdonaste por amor. Tú, Jesús amado mío, has pagado un caro precio por mi salvación. De tu sangre derramaste, en la cruz me perdonaste por amor. Con tu sangre me limpiaste, me lavaste con tu amor. Por tu muerte en un madero me diste la salvación. Con tu sangre me limpiaste, me lavaste con tu amor. Por tu muerte en un madero
está y estará siempre, a pesar de mi pecado, a pesar de mi humanidad, porque me amas, porque me amas. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com, y por supuesto los comentarios que nos deja en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo en este programa, YouTube y Facebook. Muchas gracias de verdad por todos sus comentarios. Continuamos en esta tarde de viernes, que ya está soleada, ya va aminorando un poquito el frío. Y aunque la edad ya no ayuda mucho, pues disfrutamos lo que se puede de lo que se tiene. Y aquí estamos compartiendo con usted información que consideramos útil y práctica para la vida. Agradecemos mucho su participación en el sorteo de la diócesis y pues reiteramos nuestras felicitaciones a los ganadores. Gracias por el apoyo y pues a disfrutar esos premios, ¿no? Digo, y aprovechando también, pues le quiero invitar a que sigamos también manifestando nuestro apoyo a la iglesia y en la persona sobre todo de los sacerdotes. Recordemos que son personas que están al servicio del pueblo de Dios y también necesitan de los fieles, tanto en una como ayuda filial, una ayuda filial y social, como del apoyo económico. Si está en sus manos, le pido acérquese a su sacerdote y conviva con él, apóyelo con algo. Ellos siempre nos van a guiar, ellos siempre van a estar ahí apoyándonos y considero que debemos también de ayudarlos. Si usted puede y quiere, adelante. Y pues bueno, continuando con el tema de nuestro programa del día de hoy, en este segmento vamos a revisar el punto de cómo se va creando esa realidad a partir de la reacción que tenemos en base a la percepción de las cosas. En el segmento anterior puse una definición, digamos, un poco grotesca, pero en este segmento, pues la verdad es que no le prometo cambiar, pero no, ya vamos a platicar un poco más en base a los ejemplos, pero partiendo de la percepción, es decir, de la forma en cómo interpretamos todo y que esa forma definitivamente, como le decía, va a definir nuestra realidad. Cuando yo descubrí esta parte, pues la verdad es que sí me dolió bastante. Pues digo, ya no había a quien echarle la culpa para mi desgracia, ¿no? Luego entonces empecé a buscar refugio en experiencias fuertes, ¿no? Me gustan las experiencias fuertes. Entonces me metí al coro y a diferentes pastorales. Digas que me agradan los riesgos.
con tal de echarle la culpa a todo eso cuando me pasaran cosas malas, ¿no? Pero pues es que tampoco funcionó. La verdad es que sí es sumamente complejo y hasta triste ver que la realidad en la que vivimos, pues la vamos a construir únicamente nosotros. O sea, que si bien las circunstancias influyen, pues no determinan, porque hay una razón específica que puede cambiar todo el panorama. Y quizá esa sea la peor parte de todo, esa razón que puede cambiar todo. En este segmento vamos a tomar en cuenta dos autores, uno que define cómo la percepción define propiamente nuestra realidad o cómo la crea, y el otro nos va a definir esa realidad en dos factores básicos, la culpa y la responsabilidad. Ellos son Marco Arrú, que colabora en una revista que se llama DIRCOM, que se edita por ahí en Argentina, y el otro es un viejo conocido de este programa, Mark Manson, ambos desde diferentes trincheras, pero aportan comentarios a este tema bastante interesante. Dicho sea de paso, mi comentario en este punto va a ser en base a esas ideas, nada más que un poco más regurgitado. Y en cierto momento pues ya le compartiré algunas citas textualmente, ya sea en este programa o en el que sigue. Y vamos a empezar por lo más amargo de todo, sin duda, que es aceptar la responsabilidad que cada quien tiene en la construcción de su realidad. Y para este punto nos vamos a basar en Mark Manson, que tiene una idea práctica sobre ello. Sobre todo en relación a que más de la gente considera que no es su culpa todo lo que vive, que son las circunstancias ajenas, que son otras personas, que es el mundo, que le tienen mala leche, que le están haciendo un trabajo, incluso que le tienen envidia, ¿no? Digo, todos en algún momento de nuestra vida pues, nos hemos visto sumergidos en este tipo de pensamientos tontos, creyendo que somos el blanco de todas las críticas, de todos los odios y sin duda también de todas las admiraciones y todos los halagos. Es decir, creemos que somos el centro del universo. Y eso se da pues en todas las esferas, ¿no? En todas las profesiones, incluso las más nobles. Pero bueno, ¿qué cangrejos tiene que ver esto con la percepción y los sentidos? Pues mire, yo diría, estimado radioescucha, que tiene todo que ver y desde muchos sentidos, desde muchas aristas. Y vamos a empezar por la física. Nuestros órganos sensoriales captan el estímulo y lo envían al cerebro, pero con el pensamiento que describíamos anteriormente, pues no es de sorprender que esa persona tenga un problema en su química cerebral y que no se haya dado cuenta de ello. De menos tendría que ir al psicólogo para que le diera una sacudida y le sacara todos los pensamientos, quizá modificando un poco los modelos que tiene. Y es que el pensamiento de que somos el centro del universo y merecemos todo, pues solo lo tienen los niños. Ve a los niños, observa a los niños. Los niños no piensan en los demás, piensan en sí mismos, en el sentido de que quieren toda la atención para ellos. Y una persona adulta con este pensamiento, pues ya tiene un problema. Ahora bien, la mala percepción de los sentidos en este tipo de personas, que somos una gran mayoría, se va a modificar y se va a magnificar en proporciones patológicas. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de este tipo en su química cerebral, digamos, el olor a sudor de los abnegados trabajadores mexicanos que compartimos el transporte público, pudiera parecer mucho más desagradable de lo normal. Y eso causaría una molestia para los fifís, para las personas que viajan en la misma micro, pero pues que tienen otro sentido, ¿no? Perdón, el mismo micro. Lo que generaría un comportamiento de esas personas, si no de agresión, sí de separación y de segregación hacia los trabajadores abnegados mexicanos que compartimos ese transporte. Pero, el olor a sudor, pues obvio que es molesto, pero tiene un grado de molestia, un grado que la gente que no tiene problemas en su química cerebral puede tolerar. Pero nosotros, esas personas que tienen problemas con su interpretación y tienen una química dañada, pues exageramos en grado, ¿no? Todos quienes sudamos, sabemos que sí huele mal el sudor y sabemos que es desagradable, pero no tenemos la culpa de sudar o de trabajar en una actividad que nos haga sudar como puercos, ¿no? Tenemos la culpa de no usar desodorante, es decir, tenemos la culpa, si es que cabe,
de no saber reaccionar ante un proceso natural como lo es el sudor. Y la reacción finalmente es la responsabilidad de la que Manson nos está hablando. Antes de continuar, permítame hacer una aclaración. La química cerebral se desbalancea por muchas razones. Es la magia de las emociones en su manifestación física. Me atrevería a decir que la gran mayoría de seres humanos tenemos una química desbalanceada, sobre todo los que pasamos por ahí de los 30, porque es cuando el metabolismo del cuerpo se va haciendo más lento y ya no se aprovechan las proteínas, los azúcares, los ácidos grasos, etcétera, que pueden ayudar al cerebro a mantenerse en forma. Pero no se espante, es algo completamente normal, solo que habemos muchos casos que caemos ya en lo patológico, es decir, que nuestra química cerebral se desbalancea más de lo normal. Por eso los psicólogos, psiquiatras y sacerdotes no se dan abasto. Pero es algo completamente normal, digo, todos vamos para allá, recordemos que todos vamos hacia la entropía. Entonces, volviendo a este punto de la responsabilidad, pues Manson la interpreta como la forma de reaccionar ante los estímulos que da la vida. Recordando un poco el dicho aquel que reza, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Si la vida te da la espalda, pues agárrale las manos y voltéala. Este autor menciona que muchos de nosotros hemos tenido que crecer en circunstancias bien difíciles y que cuando crecemos y tenemos una vida miserable, no porque la tengamos en este momento, pues tendemos a echarle la culpa a esas circunstancias o a las personas. Decimos cosas así como, pues que si no estudié fue porque no tenía dinero, que si estoy mal es porque mis papás me lastimaron, que si no tengo dinero pues es porque no tengo suerte, que si estoy gordo pues es porque mi mamá me sobrealimentaba. Cosas así, ¿no? Cosas por el estilo. Y como dice el mismo autor, pues nadie puede negar que lo que vivió pudo haber sido terrible, de verdad. Pero siendo eso un estímulo de la vida, la única persona que va a decidir cómo va a tomar eso es uno mismo. Ok, sé que está pensando en otras 1345 circunstancias más que pudieron haber afectado o influido para que hoy usted viva como vive, pero si acepta eso, tiene que aceptar también que usted tiene responsabilidad en ello. Porque quizá, vamos a suponer que hasta los 15 años, o quizá menos, soportamos las injusticias porque no teníamos el conocimiento de que eran injusticias. Pero después vamos adquiriendo esos conocimientos que nos pueden llevar a tomar decisiones que nos llevarán por otros derroteros. Pero simplemente decidimos diferente. Esa es la responsabilidad que debemos de tomar. La percepción es el medio que tenemos para entender el mundo. La interpretación es responder ante ese estímulo que casi siempre decíamos es neutral. La capacidad de respuesta que tengamos es el nivel de responsabilidad que podemos imponer en una situación dada. Es la parte que tenemos que tomar de cada situación en la vida. Va a depender únicamente de nosotros cómo reaccionemos. Ahora, amable Radio Escucha, tenemos que analizar esa caja negra que le mencionaba en el segmento anterior, donde se interpretan todas estas señales. Ahí es donde realmente está el problema. Ahí es donde se crean los modelos de pensamientos más tontos que puede haber, que se traducen en pensamientos y luego tristemente en actitudes y actividades y comportamientos que van a definir la realidad, porque pensamos que si alguien nos mira o nos mira feo, ya es para criticarnos. Igual y sí, pero pues es que es cuestión de la interpretación que le demos. Si alguien se mete delante de la fila en el tráfico y nos avienta el carro, estamos pensando que ya es personal, pero no es cierto. Pensamos que si no presumimos lo que tenemos o hacemos, pues nadie nos va a tomar en cuenta. Es decir, fortalecemos nuestro sistema de creencias con falsedades y teorías que son humo. Después de todo lo anterior, pues la frase final y más contundente sin duda es que nosotros, y solo nosotros, somos responsables de lo que percibimos, de lo que interpretamos, de lo que sentimos y propiamente de lo que hacemos. Sí influyen las circunstancias, pero no determinan. Sí hay personas malvadas que nos quieren hacer daño, pero solo lo van a lograr
si nosotros los dejamos. Estamos hablando de un daño emocional, estamos hablando de un daño interno. De un daño físico, pues ya será muy güey si no mete las manos. Perdón, ya será muy tonto si no mete las manos. La otra frase contundente sería que el conocimiento nos permitirá tener una mayor capacidad de respuesta a las situaciones y con ello tener un alto grado de responsabilidad en nuestra vida. Como le mencionaba al inicio, la verdad es que es molesto y triste darse cuenta de esto, pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de vivir en una realidad que no entendemos y por lo tanto no vamos a poder cambiar. Y lo peor de todo es que al no entender esta realidad, no podemos entender tampoco la realidad de los demás. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, ¿le parece? De momento, pues vamos a quedarnos masticando esto. Yo sé que sí duele mucho. A mí, le digo, me pasó. Pero lo invito a que veamos un corte musical muy muy breve. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio. Pues no hay otra, ¿no? Voz de la Iglesia. No se vaya, no se moleste, no se tome nada personal, pero no se vaya, que enseguida regresamos, ¿vale? Ok. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, En la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. Somos catequistas. ¡Te esperamos! Calma, mil caminos ya busqué.
he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti. Vengo a ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Mire usted, estimado radioescucha, si un día está usted leyendo la Biblia y siente mareos, malestares generales, visión borrosa y le sudan las manos, pues no es que se esté haciendo un exorcismo, ¿no? Sino que tiene problemas de la vista que hay que atender. Y si considera que usted no huele mal si no se ha bañado en 3 días, pues hay que considerar ir a ver al otorrino, ¿no? Igual y tiene problemas en el olfato, porque rara vez aceptamos que nuestros sentidos nos pueden engañar, es decir, pensamos que todo lo que percibimos es real, aunque sea totalmente absurdo. Y así como estos ejemplos, pues ¿qué le puedo decir? Hay otros 1000 y cada uno de nosotros tiene de menos un problema con la percepción de los sentidos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos ya en el segmento final de esta edición que corresponde al día 25 de febrero del año del Señor del 2022, y yo quiero agradecerle sobremanera que esté con nosotros y que me permita acompañarle también. Gracias, de verdad gracias por estar aquí. Ya terminamos la semana, ya terminamos el mes. Bueno, de hecho el mes se termina hasta el próximo lunes, pero ya básicamente pues estamos a 2 días, a 3 días de ya concluir con esto, y como le comentaba yo, el 2 de marzo ya estaremos por ahí empezando
con nuestro tiempo litúrgico de Cuaresma, un tiempo bastante interesante que vale la pena siempre apreciar. Le agradezco también que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para pues hacer más grande esta comunidad, ¿no? Y sobre todo para tener más puntos de conversación que definitivamente siempre son bien útiles. La verdad es que a veces se antoja el discernimiento que ofrece la plática. Vamos a convivir y a reforzar el acercamiento social mientras nos seguimos cuidando del cobicho, ¿le parece? Esto pues lo podemos hacer usando el gel antibacterial, el cubreboca y desinfectando las superficies que usamos con frecuencia. Y recuerde que con todo esto se cuida usted, y al cuidarse usted nos está cuidando también a nosotros. El día de ayer celebramos el día de nuestro lábaro patrio. Y bueno, pues sobra decir que ver ondear la bandera en lo alto del asta, la verdad reconforta mucho. Además de que junto con el himno, pues recuerde que es parte de los símbolos patrios. También ha sido reconocida nuestra bandera como una de las banderas más bellas de alrededor del mundo. Y es que es inevitable de verdad no henchir el pecho de orgullo al ver ondear esos tres colores y el magistral escudo al centro. Bueno, claro, hay personas que no lo sienten así, pues porque no se sienten mexicanos, ¿no? Pero bueno, es otro problema y es otro boleto, lo trataremos en algún otro programa. De verdad también esto es bastante interesante acerca un poco del malinchismo y de otras situaciones por ahí. Pero la verdad es que a mí me da mucho orgullo ver mi bandera ondearse en el aire. Tengo la oportunidad de pasar todos los días por ahí y ver esa bandera como ondea. La verdad es que se siente bastante bien. Y pues bueno, estimado escucha, la arenga inicial de este segmento nos invitaba a pensar un poquito en cómo es que nuestros sentidos nos pueden engañar. Y con esto abrimos pauta para iniciar en el tema que aquí nos ocupa, tomando en cuenta la participación de otro autor. Le comentaba yo en el segmento anterior, en este caso es Marco Arrú, en su comentario de la revista DIRCOM, porque al final pues tenemos que recordar que la interpretación de las percepciones va a forjar nuestra realidad. En todos y en cada uno de nosotros, y que basado en esa percepción es como medimos a los demás, anunciando ya con ello que para quien esté cerrado a su visión muy particular de la vida, no podrá ser empático con los demás. Hace días escuchábamos en el Evangelio que el Cristo mencionaba aquella frase de que con la vara que midan, pues van a ser medidos. Que si bien lo podemos aplicar como sentencia para el que juzga, pues también vale la pena aplicarlo aquí para que aquel en la medida de su visión quiere que la vida del otro sea igual. Lo que pues definitivamente es un graso error, es un comportamiento pueril, ¿no? Jamás en la vida va a suceder. Arrú menciona en su aportación que nuestro cerebro, o sea la interpretación que le damos a las cosas, determina cómo vemos o percibimos la realidad, por lo que no puede haber solo una realidad, sino que esta es subjetiva, es decir, va a haber una realidad por cada persona. No obstante, como mencionábamos en otro segmento, se han llegado a consensos donde se establece y define que hay cosas que para todos los seres humanos van a ser reales y van a tener un mismo significado. Como ya decíamos, el color blanco se ha determinado que es blanco aquí en China, ¿no? Digamos que esas son cosas universales. Pero el hecho de que haya muchas realidades nos obliga a entender que la nuestra, o sea nuestra realidad, pues no necesariamente es la mejor. Y al no ser única, se abre el espacio para los roces, para la confrontación con el otro, porque según Arrú, el hecho de que cada persona perciba una realidad propia, pues es el principal causante de discusiones y malentendidos, lo que nos lleva a entender que forzosamente debemos apelar a valores más altos para definir una sana relación con las otras realidades. Pero pues eso se hace básicamente imposible, porque más de las veces tenemos la cabeza inflada por nuestra sobrevalorada dignidad y explotamos al primer indicio de intromisión en la vida propia o cualquier pizca de imposición. Entonces defendemos esa realidad que a veces está completamente errada, o la mayoría de las veces está completamente errada, para que el otro la respete. Es decir, defendemos nuestra realidad para que sea respetada y no vamos a permitir que alguien la cambie.
y con ello tampoco vamos a permitir la conciliación. Nuestra percepción de la realidad es como si fuese una lente, vamos a decirlo así, a través de la cual vamos a discurrir o vemos discurrir la vida y tomamos decisiones en base a lo que miramos a través de esa lente. Y como es nuestra particularmente, o sea, bueno, es decir, que está dentro de nosotros, pues va a ser muy difícil que podamos prestarle esa lente a otra persona para que vea nuestra realidad, y mucho menos nosotros podemos acercarnos a otra persona y ver la realidad de esa persona a través de su lente, porque pues esa lente está dentro de nosotros. Pero considero, estimado redescucha, que aquí caben unos factores que habría que analizar. Si nos es muy difícil ser empáticos con nosotros, porque cada quien tiene una realidad creada por su percepción y su interpretación, pues considero que deberíamos de empezar por revisar primero un poco nuestra propia realidad. Esto solo se logra siendo honestos y haciendo una evaluación de esta realidad, también con toda honestidad, para determinar si estamos dentro de esas cosas que se dicen universales, como los valores éticos, los valores morales, religiosos, etc. Eso nos va a permitir, primero, tener un acercamiento más objetivo a nuestra realidad y dejar de lado la utopía en la que viven muchas personas, pensando que tienen razón en vivir como viven actualmente. El análisis de nuestra realidad consiste en analizar las reacciones que tenemos en nuestra vida. Cosas tan simples como que si sentimos que somos infelices, pues debemos de analizar primero la parte física de todo esto, como decíamos al inicio, verificar que nuestros sentidos estén al 100%. Luego hay que entrenarlos, hay que revisar nuestro sistema de creencias, que es con lo que interpretamos hoy. Finalmente, ver las reacciones que tenemos, es decir, cómo vivimos. Si vivimos bien, si nos sentimos bien con nosotros, con el medio, con los demás, entonces vamos bien. Y aún así, cabe preguntar a alguien de confianza si vamos efectivamente bien. Acercarnos a la reconciliación incluso para discernir esos aspectos que tenemos mal en nuestros comportamientos. Cuando hagamos esto, estoy muy seguro que nos vamos a dar cuenta en los primeros pasos de que no estamos tan bien como creemos. Veremos que quizá nuestros sentidos físicos perciben las cosas bien, pero las interpretamos de forma errónea. Entonces, habrá que revisar ese sistema de creencias para modificarlo, porque pues de eso se trata todo esto, de modificar el pensamiento y orientarlo para el bien de nosotros mismos y de los demás, pero empezando por la parte física, por la percepción que nos ofrecen nuestros nervios sensoriales. Desde mi perspectiva, la parte de entender que cada persona tiene su propia realidad, pues definitivamente es lo más importante que habría que rescatar de la charla de hoy. Si logramos entender esto, si logramos aceptar esto, estaremos del otro lado. Muchos de nuestros problemas se pueden terminar o de menos aminorar si entendemos esta parte. Pero tenemos que revisar y ver con humildad que los otros también tienen una forma de pensar y que ni de chiste es igual a la de nosotros. Pero no por eso tiene que ser motivo de conflicto. Muy lejos de eso, el hecho de que cada persona perciba una realidad diferente nos va a dar a nosotros mismos más información, nos va a brindar la capacidad para mejorar nuestra propia realidad. Recordemos que mientras más información tengamos acerca de las cosas, mucho mejor las vamos a comprender y más rápido les vamos a dar solución, o vamos a aprovecharlas de manera más inteligente, que por cierto, también vamos a tener un programa acerca de esto. Ya tuvimos un programa acerca de la inteligencia en la vida, vamos ahora a tener un programa acerca de la inteligencia en todos los aspectos, en todo lo demás, trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver cuando estemos hablando acerca de la persona social. Entonces, estimado redescucha, pues si me lo permite, podemos quedarnos con algunos puntos importantes de la charla del día de hoy. Aquí van. Punto número 1, nuestras circunstancias influyen, pero no determinan. Punto número 2, la responsabilidad es la capacidad de respuesta que tenemos ante una situación dada. Punto número 3, todo en la vida es una decisión, y la decisión tiene un motivo, un proceso y una consecuencia.
Nuestra percepción, punto número 4, nuestra percepción de la realidad está basada en nuestros sentidos. Nuestra percepción de la realidad está basada en nuestros sentidos. Punto número 5, nuestra interpretación de la realidad es un proceso que toma un impulso, lo interpreta y con ello genera una reacción. Punto número 6, la reacción no depende del impulso, sino de la interpretación del mismo. Punto número 7. Las reacciones ante las cosas y sus consecuencias nos indican qué tan bien o qué tan mal interpretamos y creamos nuestra realidad. Y punto final, el discernimiento y la oración, así como la reconciliación, nos pueden ayudar a entender nuestra realidad y, sobre todo, a modificarla. Después de lo anterior, pues considero que vale la pena analizar un poco esto y, si cabe, tomar decisiones, pero no solo tomarlas, sino empezar el camino, es decir, tomar la decisión y hacer lo que implica esa decisión. Porque muchos de nosotros, pues nada más nos quedamos en ese proceso, ¿no? En ese paso. Nos quedamos en el paso de tomar la decisión, pero no avanzamos, no hacemos las cosas. Ojalá que esto pueda serle de utilidad y ojalá que esto lo impulse también a cambiar. En el próximo programa estaremos hablando de algo aún más interesante, porque pues veremos aspectos físicos de esta realidad, y uno de ellos, y desde mi punto de vista el más importante sin duda, es la alimentación. Recuerde que dice el dicho que nosotros somos lo que comemos. Entonces pues ya lo platicaremos en el siguiente programa, no se lo pierda, va a estar bastante bueno. De momento pues el tiempo se nos ha terminado, pero yo lo invito de la manera más atenta a que nos escuche el próximo viernes a las 5 de la tarde por este mismo canal, para continuar con nuestras charlas y ponerlas en la mesa en las convivencias familiares de este fin de semana. ¿Le parece? Y bueno, como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, el buen Chuy en el área de administración, a Raúl y José María en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, Daniela Resendiz, al Ministerio de Música por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor El Generito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Cuídese mucho, seguimos en contacto, yo lo escucho, lo veo y le comparto más información el próximo viernes a las 5 de la tarde. No se olvide, Voz de la Iglesia, la mejor estación de radio, en su programa En la Línea de la Fe. Cuídese mucho, que Dios lo siga bendiciendo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito En la Línea de la Fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Oh
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.